Buenos días, hoy estamos nuevamente en Café Insurgente. Esta propuesta que hacemos desde la izquierda, desde el marxismo, la idea es traer a debate lo que sería el tema que creemos que es bastante candente y actual, como es la propuesta de dolarización de Argentina, desde una mirada técnica, pero que no deja de ser una mirada política. Hoy tenemos con nosotros un invitado bastante especial, que ya lo hemos entrevistado otras veces, y es el compañero Cristian Caracoche. Hola Cristian, buenos días. Hola, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo va todo? Bueno, nuevamente agradecerles la invitación, siempre es un gusto estar por estos lugares charlando, discutiendo y nada, tratando de hacer desde donde se puede el aporte que se pueda. ¿Qué significa la dolarización en Argentina? Y cómo sería también la fórmula de convertibilidad que habría que hacer para que eso funcione. Primero y principal, como diferenciación más importante entre un esquema monetario dolarizado y un esquema monetario con moneda local, la gran diferencia está en qué tenemos como curso legal, en qué moneda se expresan los precios y demás, etcétera. Hoy en día tenemos como moneda de curso legal el peso. Llegado un momento de una dolarización, hipotética dolarización, básicamente todos los precios de la economía, todos los contratos de la economía, todos los salarios, todos los depósitos estarían expresados en dólares. Es decir, en el bolsillo no tendríamos más pesos y en el almacén los precios no estarían expresados en pesos, los contratos de alquiler, los contratos de préstamo, todo eso estaría expresado todo en dólares. Esa sería como la cuestión más importante, significativa en términos del día a día que tendríamos en una... Lo, lo más, aunque sea lo más superficial, podemos decirle, ¿no? Porque después vamos a ver que tiene algunos otros condimentos la dolarización, bastante importantes. Pero bueno, como cuestión principal, todo lo que estamos expresando hoy en día en pesos se pasaría a expresar en dólares. Después vos me preguntás cuál sería la diferencia entre una convertibilidad, entre una dolarización. Bueno, ahí lo que Argentina tuvo una convertibilidad específica que era 1 a 1. Eso implicaba que, si bien eh, los pesos era lo que se utilizaba para las transacciones y demás, lo que al tener una convertibilidad 1 a 1 implicaba que el Banco Central emitía pesos solamente cuando entraban dólares al país. Es decir, no tenía libertad completa de emitir pesos cuando se le cantaba. Básicamente es una especie de caja de conversión, se le dice, que bueno, entra un dólar al país, en los 90 entraba un dólar al país y entonces el Banco Central emitía un peso. Se iban dólares del país, el Banco Central de alguna manera tenía que absorber pesos. Entonces siempre tenía que quedar por cada peso que estaba dando vuelta, o sea, haciendo muchas licencias técnicas, ¿no? Por cada peso que andaba dando vuelta en la calle, tenía que haber un dólar en el Banco Central. Si se quiere, la dolarización sería un paso más en eso, que cómo funcionaría. Y básicamente ya no es que el Banco Central emitiría un peso por cada dólar que entra al país, sino que ya no emitiría pesos y esos dólares, en lugar de tenerlos en las reservas del Banco Central, supongamos, no es así exactamente, pero en su bóveda, estaría en la calle. Y entonces el Banco Central pasaría a no cumplir esa función de emitir cuando entran billetes, que sí cumplían la convertibilidad. Eh, Ahora bien, ese traspaso en Argentina inclusive se barajó ya en la crisis del 2001. En la crisis del 2001, como la convertibilidad ya no estaba funcionando mucho, se barajó la posibilidad de avanzar hacia una dolarización. Después terminó en la nada y terminó ganando la opción de la devaluación. Pero básicamente la principal diferencia entre una dolarización y una, y una convertibilidad es esa, en qué van a estar
expresado los precios de la economía. En una dolarización, como dijimos, van a estar expresados en dólares y el Banco Central no tiene nada que hacer porque ya directamente nuestro Banco Central sería la Reserva Federal. Y en una convertibilidad los precios están expresados en pesos, pero el Banco Central no es que tiene una política monetaria autónoma, no es que cuando quiere imprime y cuando no quiere no imprime, no. Básicamente la impresión de billetes, la emisión de billetes está ligada fuertemente a la entrada y salida de dólares del país. Si entran muchos dólares, el Banco Central puede emitir. Si entran pocos dólares, si salen dólares tiene que absorber, y entonces ahí estaría la lógica. Básicamente esa sería la diferencia. Y después tenemos hay una cuestión importante, la convertibilidad no necesariamente tiene que ser un peso, un dólar, puede ser de un peso, de un dólar a 1.000 pesos, es decir, todo depende cuál es el punto de conversión. Lo que pasa en los 90, digamos, quedaba como lindo decir que un peso valía un dólar. Pero bueno, originalmente, antes de la creación del peso, el peso convertible 1 a 1, existía lo que eran los australes. Y básicamente, ¿cómo se dio ese cambio? Y bueno, uno ganaba, pongámosle, 500.000 australes. Se dio una tasa de conversión, bueno, 500.000 sería muy poco, no recuerdo cuánto eran los salarios, pero pongámosle que el sueldo eran 5 millones de australes, pongámosle, estoy tirando cualquier dato. Y entonces, el cambio que se hacía era, por cada 10.000 australes, te daban un peso, que ese peso equivalía también, uno podía también cambiarlo en el banco por un dólar, porque estaba con la convertibilidad. No obstante, los precios de la economía estaban expresados en pesos. Y entonces se da primero un cambio de moneda del austral al peso, 10.000 a 1, o sea, el que ganaba 5 millones, si no me equivoco, no quiero equivocarme con los ceros, pero el que ganaba 5 millones pasaba a cobrar 500 pesos nuevos, si no me equivoco. Hoy en día, bueno, las variables que hay son, bueno, meter una evaluación y ya cambiar el signo monetario, es decir, hacer un nuevo recorte de ceros, o la más extrema es la dolarización. En el medio, cualquiera de las otras opciones, si hay una devaluación o si se cambia el signo monetario, pueden establecer una convertibilidad. Eso es, si se quiere, dependerá de las relaciones de fuerza y dependerá también de la voluntad política del gobernante. Pero bueno, ahí está la cuestión, entre convertibilidad, cambio de signo monetario y dolarización. Resumen rápido, básicamente el cambio del signo monetario se suele usar para no complejizar tanto la cuestión de cuentas y demás. Cuando ya los números empiezan a ser astronómicos, muchas veces se tiende a recortar ceros y cambiar el signo monetario. La convertibilidad implicaría que el tipo de cambio quedaría fijo en el largo plazo y eso implicaría que el Banco Central no tendría autonomía para emitir billetes cuando quiera, entonces estaría atado a la entrada o la salida de dólares. Y por último, bueno, ya la dolarización implicaría que se eliminaría el peso y ya el Banco Central no tendría ni siquiera razón de ser, porque bueno, el encargado de emitir es otro. Y una cuestión importante sobre esto último, diferencia entre dolarización y convertibilidad, es que la convertibilidad es posible, aunque, bueno, ya sabemos la historia traumática del 2001, es posible salir de la convertibilidad de una manera relativamente, vamos a ponerle entre muchas comillas, fácil. Salir de una dolarización es realmente muy difícil. Porque bueno, obviamente cuando se tiende a salir de esos procesos, por lo general se tiende a salir o se tiende a querer salir tanto de proceso de convertibilidad como no conozco países que salieron de la dolarización, pero bueno, no estudié, quizás hay, no ubico. Hay pocos países que se dolarizaron, así que inclusive son pocos, no conozco la historia de todos, pero que salieron de la dolarización no se me ocurre ninguno. Pero digo, la manera de salir de una convertibilidad es básicamente soltando el tipo de cambio fijo y emitiendo dinero y ya, y se genera una devaluación.
Pero la manera de salir de una dolarización es mucho más difícil porque sabiendo que se viene una devaluación, quienes tienen dólares no los van a querer cambiar por la moneda local de ese país, sabiendo que, bueno, va a valer menos. Por lo tanto, es mucho más difícil. Y eso genera un esquema monetario y cambiario mucho más inflexible. Que bueno, frente a movimientos globales bastante bruscos como se vienen dando, y siendo un país como el de Argentina, macroeconómicamente sería bastante complejo. Si bien hay cuestiones técnicas que a diario vemos por la televisión, que parecen complicadas, que muchos trabajadores no entienden, sí hay un debate de cuánto le correspondería en un sueldo en dólares si se dolarizara Argentina a un trabajador, digamos, un sueldo promedio. Teniendo en cuenta que con el dólar blue, que hoy está rozando los 900 y pico de pesos, sería un sueldo de $300. ¿Esto llevaría el salario a ser mucho menor si dolarizamos o habría un tipo de cambio, una subvaluación? ¿Cómo sería el proceso para saber cuánto uno cobraría? Porque hemos escuchado desde que se iba a tener un dólar a 7.000, 11.000 pesos previo a la dolarización hasta, como dice, por ejemplo, los candidatos liberales que están a favor de la dolarización, que dicen que no, que ellos lo van a resolver de forma sencilla, digamos, y no, eso no iba a suceder. Bien, bien. Vos me decías entonces, ¿a cuánto se dolarizaría? La pregunta ahí es si se quiere, a ver, la salida fácil que tiene el liberalismo, es decir, y bueno, se dolarizaría el tipo de cambio de mercado. ¿Cómo se establecería en última instancia el tipo de cambio de mercado? Y básicamente todos los pesos que hay de un lado contra todos los dólares que hay del otro. O sea, las reservas brutas son 26.000, de esos 26.000 hay 15.000 que no se pueden tocar porque son de ahorristas tanto jubilados como grandes empresas que tienen plata, dólares guardados en el banco. Bueno, 15.000 de ahí. Después más o menos hay de lo que es el swap con China, más o menos 18.000. Monedas más, monedas menos. ¿Eso por qué no se puede tocar? Porque no deja de ser un préstamo. Ahora fue Alberto Fernández, hace poco estaba en China, para pedir la libre disponibilidad de una parte de ese swap. Pero originalmente, hasta que no lo anuncien, esos 18.000 se supone que no se podrían tocar, porque un swap no es otra cosa que un intercambio de monedas. China nos tira unos cuantos yuanes, nosotros le tiramos unos cuantos pesos y después por transacciones comerciales se irían neteando, pero si alguien quiere usar esos yuanes para comprar dólares y después vender dólares en el mercado, se estaría como agarrando guita que no es para dólares en el mercado. Ahora Alberto Fernández está negociando si puede tomar una parte, ya se tomó una partecita chiquita, ahora quieren tomar una parte mayor de ese swap. Eso más o menos ronda los 18.000, 15.000 millones de dólares. Y después lo que se suele tomar, que ahí ese punto es bastante discutible, es lo que serían las obligaciones a futuro en dólares. Si tomamos todo eso, es decir, si a las reservas brutas le sacamos los depósitos de ahorristas y empresas, el swap y todos los futuros pagos que hay que hacerle, las reservas netas son negativas. Pero bueno, supongamos que los futuros pagos no se hacen desembolsos, sino que se patean. Lo que se dice en términos financieros, se hace un rollover. Se patean para adelante, básicamente. Yo este año ponele que hay que pagar 10.000 millones de dólares, bueno, no se paga, no se mete la mano en el bolsillo y se paga, sino lo que se hace es, se dice, bueno, este año te debo 10.000 millones, el año que viene te debo 10.000 millones y medio. Entonces eso, supongamos que eso. En ese sentido, las reservas netas están casi en cero, con un poquito por encima de cero. Es decir, con eso no se puede dolarizar, porque básicamente no hay dólares para dolarizar. Y hay muchos pesos dando vuelta. Entonces, ¿de qué dependería el tipo de cambio con el cual se va a dolarizar? Básicamente de cuántos dólares consiga Milei
Milei, digo Milei porque es el que propuso la dolarización, de cuántos dólares consiga Milei que le presten en el exterior. Entonces, si consigue, no sé, por decirlo, yo hice más o menos, tengo algún tipo de cálculo que si consigue alrededor de $40.000, 40.000 millones de dólares, más o menos puede hacer una dolarización donde el tipo de cambio sea plata de hoy es 16 de octubre del 2023, a plata de hoy ronde con mucho cariño los 1.200, 1.300 pesos, consiguiendo 40.000 millones de dólares. ¿Qué pasa? 40.000 millones de dólares es casi lo que le prestó a Macri, el Fondo Monetario Internacional, en condiciones de crédito bastante buenas, porque en ese momento Argentina tenía buenas condiciones de crédito porque tenía una baja relación deuda-PBI. Es decir, por decirlo de alguna manera, no estaba tan cargado, no estaba tan endeudado y entonces, bueno, no calificaba tan mal para que le presten. ¿Qué pasa? 40.000 millones de dólares hoy en día está bastante difícil que se pueda conseguir en el mercado. Por lo menos es lo que dice la gente que labura en la bolsa, en ese tipo de negocios financieros. Está bastante difícil. ¿Qué implica eso? Que si consigue menos, el tipo de cambio que se va a aplicar al momento de la evaluación va a ser más alto y por lo tanto los salarios van a irse al tacho de basura. ¿Qué as de la manga puede sacar? Y ahí habrá que ver hasta qué punto se anima, no se anima, le dan la fuerza, no le dan las fuerzas. Es que, como dijimos, el tipo de cambio se conforma de todos los pesos en una supuesta dolarización, todos los pesos que hay contra todos los dólares que hay. Dijimos, ¿cómo puede aliviar un poco que no sea tan devaluado el salario? Consiguiendo deuda y consiguiendo más dólares. La otra posibilidad es meter un plan Bonex y achicar la cantidad de pesos. ¿Qué pasa? Obviamente, las dos salidas o una mezcla de las dos son traumáticas. ¿Por qué? Porque una implica un endeudamiento zarpado a futuro, que obviamente que va a requerir un flujo continuo de dólares y demás para pagar esa deuda, y la otra implica que mucha gente se le va a quedar la plata adentro de los bancos, porque justamente un plan Bonex, ¿qué implicaría? Y bueno, las LELIQ que hay dando vuelta, el gobierno le dice, bueno, esto que vencía dentro de 3 meses y yo te iba a dar pesos, bueno, te lo cambio por un bono a 10 años. Y bueno, y perdiste. Y entonces, ¿qué pasa? Obviamente el banco no va a perder en ese sentido, si bien va a haber pérdidas en algún que otro banco que se quede con el garrón, esas pérdidas o esa menor ganancia se va a trasladar a depositantes y demás, etcétera. Entonces se va a generar un efecto cascada hacia abajo y bueno, puede darse quiebre de banco, al haber quiebres de banco, se pueden quebrar líneas de crédito y eso hacer quiebres de empresas y por lo tanto desocupación. Es decir, es bastante jugado las opciones que tiene. La opción básica es una devaluación gigante, que es la que va a haber una devaluación fuerte de la moneda. Digo, una devaluación fuerte, una vez dolarizado no habría devaluación, pero el cambio al dólar, por el tipo de cambio que se va a tomar cada salario, cada cuenta en pesos y demás, etcétera, va a ser muy alto. Ahora, ¿cómo puede hacer Milei para aliviar eso? Es decir, para que el tipo de cambio no sea tan alto, tiene dos grandes opciones. La primera es endeudarse, son tres grandes opciones. Endeudarse, plan Bonex o una mezcla de ambas. Hay que ver hasta dónde le dan crédito, hasta dónde le da para meter un plan Bonex y cuál es la combinación que termina eligiendo. Puede buscar, puede intentar recontraendeudarse, hay que ver si se le dan.
puede elegir recontra meter un plan Bonex, hay que ver si le da el apoyo político y la nafta a él en términos de relaciones sociales, o puede ser una mezcla de los dos, porque también puede ser un plan Bonex selectivo. Todo eso implica caos social importantísimo. Ojo, con esto no estoy diciendo que si gana cualquiera que no vaya a dolarizar, vamos a estar en el país de las maravillas. No, 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 el ajuste viene con todos, con la diferencia, que es una diferencia cualitativa, que bueno, que una dolarización implicaría además un proceso mucho más difícil de revertir, digamos. Ahí hay un problema importante. Pero como resumen de la pregunta, no hay un tipo de cambio predeterminado al cual Milei va a dolarizar. Milei va a dolarizar básicamente en función de los dólares que consiga. Cuanto más dólares consiga, va a dolarizar un tipo de cambio, si se quiere, más bajo. Y la decisión política que tome de agarrar LELIC y ponerle un Bonex. Eso depende su decisión política y también siempre depende, que eso es muy importante, porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Cuanto más devaluado pueda llegar el tipo de cambio de Milei, por eso él dice, cuanto más alto sea el tipo de cambio, más fácil dolarizar, cuanto más devaluado, menos necesidad de tomar deuda va a tener y menos necesidad de meter plan Bonex va a tener. Lo que pasa es que eso como contrapartida, si se quiere, como contracara, implica una destrucción de los niveles de vida, porque obviamente más devaluación implica peores salarios. Básicamente lo que está diciendo Milei es, y bueno, cuanto más bajo esté el salario, más fácil va a ser para mí dolarizar. La clase parece haber querido dar un paso hacia el vacío, como dicen algunos analistas, donde piensan esto de, bueno, que se pudra y una vez que tocamos fondo vamos a subir y vamos a estar mejor. Pero, por otro lado, nosotros siempre nos preguntamos acá en Café Insurgente si la burguesía le va a permitir que haga esto. Con todo lo que vos decís que va a pasar, o sea, si pone en riesgo la estabilidad nacional, si le conviene a la economía argentina dolarizar, no tener los sueldos bajos, porque eso a los empresarios, a los patrones argentinos, a la burguesía siempre le ha convenido, digamos. Es la forma que tienen de competir a nivel internacional, claramente, no podrían oponerse, pero si les conviene la dolarización y si les conviene el proceso social que se pueda generar con esto. Y tampoco podemos decir qué pensar la burguesía como un todo, sino que qué va a pensar cada fracción de la burguesía. A ver, si se dolariza a un tipo de cambio muy alto, por ejemplo, la Unión Industrial, que está en desacuerdo con la dolarización, no estaría tan en desacuerdo. ¿Cuál es el problema de la Unión Industrial? Históricamente siempre necesitó, siempre no, pero al menos desde los 70 para acá siempre viene bregando por un tipo de cambio elevado. ¿Qué implica un tipo de cambio elevado? Que lo importado salga caro y entonces eso lo proteja. Ahora bien, si se dolariza, pero los salarios son muy baratos, sí, la burguesía industrial no va a estar tan enojada como si se dolariza, pero los salarios en dólares, como pasó en los 90, no son tan bajos, sino que inclusive yo no viajé, pero digo, en los 90 lo que se contaba era que uno iba a Brasil y estaban todos los argentinos trayéndose cosas, uno iba a Cancún y estaba lleno de argentinos, Miami, bueno, ¿qué pasa? A ver, primero habría que ver a cuál es el tipo de cambio que dolarizaría. Todo parece indicar que dolarizaría a un nivel muy alto. No obstante, ¿cuál es el problema de dolarizar, aunque sea a un nivel muy alto, para la burguesía? Obviamente, para la clase trabajadora es toda pálida, porque devaluación o dolarización, pero en niveles altos, los salarios son la muerte. Ahora, para la burguesía, ¿qué implicaría esa dolarización? Por lo menos empecemos por la burguesía industrial. Para la burguesía industrial implicaría que justamente que se dé cualquier cosa a nivel mundial no va a tener la herramienta que siempre tuvo a mano, que es la devaluación, para corregir el problema. A ver, la convertibilidad arrancó con lo que se dice un tipo de cambio atrasado. ¿Qué quiere decir un tipo de cambio atrasado? Que los productos locales
en peso barra dólares estaban caros en relación a los precios internacionales. Por eso es que había tantos argentinos en Miami comprando cosas, o en Florianópolis veraneando. ¿Qué pasó? Todo esto se pudo soportar más o menos con deuda, con entrada de deuda, más o menos hasta que Brasil devalúa. Cuando Brasil devalúa entre el 98 y el 2001, todos los industriales argentinos estaban pidiendo de una u otra manera, algunos más solapados, otros más abiertos, que también acá había que devaluar. Es decir, siempre la burguesía industrial ha tenido como eje, como forma de protección, la devaluación del peso, porque justamente devaluar el peso los protege comercialmente y eso le implica mejor nivel de ganancias. Eso por el lado de la burguesía industrial. Básicamente, una dolarización le haría perder ese elemento importante que tiene la burguesía industrial, que es la devaluación para ganar competitividad. Algo similar podría pasar con todo lo que son los sectores exportadores. La diferencia con la burguesía industrial es que la burguesía industrial es mercado internista, pero no sé, los ojeros también. Siempre las devaluaciones les conviene. Entonces, bueno, perderían esa herramienta. Y eso, en términos políticos, para controlar o si se quiere, para encauzar conflictos internos, es muy importante para la burguesía en general en Argentina, al menos la mercado internista y la exportadora. Es muy importante y que sacarle eso un poco los haría también de darse un proceso inflacionario o algún fogonazo inflacionario o el reacomodamiento inicial que siempre tienen este tipo de dolarizaciones, que también los disciplinaría a ellos como burguesía. ¿Por qué? Porque llega un momento en que si está dolarizado, aumentas precio, pero si no se puede devaluar, ese aumento de precios en algún momento choca con lo que es la competencia internacional. Y si no se puede evaluar ahí, lo que se exige, y por ahí me pongo un poco técnico acá, es una reducción nominal del precio. Lo que pasó entre el 98 y el 2001. Básicamente, cómo se podía llegar a generar ese ajuste nominal y bajando los precios, y para bajar los precios había que bajar o ganancias o salario o ambas. Y eso es muy difícil a una clase trabajadora decirle, bueno, vas a ganar menos nominalmente. Siempre por lo general se bajan los salarios en términos reales. Por eso, bueno, para la burguesía exportadora y mercado internista es un problema y es un problema bastante fuerte el tema de perder la herramienta de la devaluación. Para lo que es la burguesía no transable, es decir, la que produce para el mercado interno, pero no compite con el mundo, no sería tanto el problema. De hecho, en su momento, cuando se coqueteó con la dolarización acá, todos los grupos, por ejemplo, los grupos de servicios públicos, principalmente muchos bancos, eran partidarios de la dolarización. No obstante, en este momento los bancos la ven bastante fea, la de dolarizar, porque justamente tienen muchos pesos los bancos. Entonces, si se dolariza, esos pesos pasan a valer muy poco en relación a los dólares. Pero básicamente la burguesía tendría esos problemas, no tendría la herramienta de la devaluación y entonces tendría que no solo disciplinar a la clase trabajadora, sino también disciplinarse al mercado mundial. Que eso no es un dato para nada menor. Y digo, disciplinarse al mercado mundial, aquellos sectores que o compiten porque venden afuera o compiten porque venden adentro, pero les vienen productos importados. Eso no sería un dato para nada menor y por eso la burguesía es bastante esquiva a esta dolarización, salvo algunos sectores muy puntuales. Y particularmente los bancos que históricamente en su momento se han puesto cercanos o amigos de la dolarización, en este momento no están tan amigos de la dolarización porque justamente son los grandes tenedores de pesos. Todas las LELIQ que se habla, que es prácticamente casi el triple del dinero que anda dando vueltas, bueno, si uno lo multiplica por 3, todo el dinero que anda dando vueltas en la economía argentina, si uno lo multiplica por 3, esa plata la tienen los bancos en sus activos con las LELIQ. Por lo tanto,
serían bastante problemático para ellos que se dolarice, porque ese dinero, como dijo Milei hace poco, no va a valer ni excremento. Entonces tendrían que jugársela mucho y jugársela a que le tomen un tipo de cambio diferencial o algo por el estilo. Por eso hoy en día está bastante, digamos, no hay muchos sectores patronales que apoyen eso. Y además, obviamente, todo esto implica un proceso social que puede salir para cualquier lado, y la inestabilidad no es amiga de ninguna burguesía. O sea, ninguna burguesía quiere una situación de inestabilidad. Por lo tanto, bueno, es muy problemático pensarlo desde la burguesía. Para la clase trabajadora también sería un problema esto, básicamente ¿por qué? Porque una dolarización encorseta la disputa. Encorseta la disputa tanto salarial, porque el empresario, si da un aumento, después no puede darse vuelta y remarcar así como así, porque está remarcando en dólares, no está remarcando en pesos. ¿Y qué pasa? Si uno remarca en dólares, remarca en dólares, remarca en dólares, a la larga se vuelve más caro que el producto importado. Perdés la Termina competitividad. Perdés competitividad y no tenés la devaluación para arreglar esa pérdida de competitividad. Ese es el tema. O sea, con devaluación, la burguesía argentina, y bueno, se comía la disputa salarial, un poco se lo comía, otro poco lo pasaba a precio, y en algún momento había una devaluación. Eh, la dolarización encorseta y disciplina la disputa, la lucha de clases. Y entonces un poco, por eso se dice tanto que cristaliza en la situación, una dolarización. No obstante, y acá hay un dato importante, como encorseta, justamente encorsetar, ¿qué implica? Bueno, ajustar, apretar, generar algún tipo de limitación. No obstante, si el corset, que cuando uno llega a un momento en que come, ese corset explota. Digamos, a ver, eso de encorsetar la lucha de clases también implica que en algún momento eso puede explotar por los aires. Porque, a ver, el disciplinar no solo a la clase trabajadora, sino a la burguesía, implica que, bueno, de darse algún tipo de disputa, al darse ese corset de la lucha de clases, bueno, llega un momento en que las empresas empiezan a quizás suben un poco los precios, se quedan afuera del mercado. Al quedar fuera del mercado, echan gente. Al echar gente, hay más desocupados, se genera una olla a presión que en algún momento se genera un 2001. Eh, al encorsetar tanto, implica que, bueno, si el vecino devalúa, acá en Argentina no se va a poder devaluar, pero entonces va a haber que bajar precios, y si bajar precios implica bajar salarios, eso genera una bronca por abajo, una bronca por abajo, que, a ver, con devaluación se soluciona en la misma disputa salarial y bueno, después se recupera. Ahora, con dolarización no se puede recuperar, y eso se puede generar una bronca, una bronca, una bronca, que esa bronca, como digo, puede quedar en la misma bronca y ya, o puede explotar y puede generarse un nuevo 2001. Entonces, ahí está esta situación de que la dolarización es un arma de doble filo en ese sentido, llegado el momento y pasado todo el periodo de transición. Llegado el momento y pasado el periodo de transición, que el periodo de transición obviamente que es traumático, después, en el tiempo, es un corset. El corset aprieta, limita, pero también puede explotar. Entonces se puede ir todo por los aires en cualquier momento. Una última pregunta y es a título especulativo. ¿Vos creés que sea simplemente una promesa de campaña o que realmente si ganara Milei pensaría en dolarizar la economía? A ver, me voy a poner muy contrafáctico y especulador. Milei es un tipo que realmente cree en lo que dice. Yo creo que el tipo cree efectivamente en lo que dice. Entiendo que el entorno no cree tanto en lo que dice Milei, y no es casual que tipos como Roque Fernández, como Carlos Rodríguez, ahora se están haciendo los giles, se están mirando para otro lado, porque bueno, un poco entienden la que se está metiendo Milei. Ahora bien, llegado el momento, ¿Milei va a dolarizar o no? Yo creo que va a intentar dolarizar. El tema es que, bueno, hay que ver, como dije,
hasta qué punto consigue dólares, hasta qué punto le da para meter un Bonex o algo similar, y hasta qué punto le da la relación de fuerzas con la clase trabajadora para que la clase trabajadora soporte este, esta, en los hechos de evaluación feroz que va a implicar quizás un tipo de cambio de plata de hoy, no sé, 1.500, porque dijimos 1.200, 1.300 y consigue 40.000 millones de dólares. Ahora, si consigue la mitad, y por ahí se va a 2.500, si consigue 20.000 millones de dólares. Digo, por ahí la conversión, en vez de hacerla a 1.200, la termina haciendo a plata de hoy 2.500 pesos. ¿Hasta qué punto la gente soporta eso? Obviamente que, a ver, la salida más ordenada es una, a ver, en términos macroeconómicos burgueses, la salida más ordenada sería un ajuste de mediano plazo, que se vayan haciendo devaluaciones parciales, primeramente con un tipo de cambio de desdoblado, y que bueno, y que nuestro salario vaya perdiendo de a poco, y de mientras con un poco de mística vayan desmovilizando a la clase trabajadora, ¿no? Pero lo que quiere hacer Milei, una dolarización así de golpe, una devaluación tan fuerte, hay que ver hasta qué punto la clase trabajadora lo soporta y lo soporta en términos de un presidente que va a tener minoría en ambas cámaras, que entiendo que tiene un sindicalismo que si él dice lo que va, si él hace lo que dice que va a hacer, la va a tener difícil porque él piensa sacarle a la burocracia las herramientas que le permiten ser burocracia, ¿no? Digo, como por ejemplo hizo en Brasil Bolsonaro de sacar el cobro automático de la cuota sindical. Eso es una herramienta básica que al burócrata le permite seguir siendo burócrata, le permite seguir manteniendo. Bueno, a mí yo pongo un signo de interrogación. A ver, siempre los burócratas han sido de una u otra manera, se acercan al oficialismo. Ahora, hay que ver si se acercan al oficialismo, a un oficialismo que le saca sus herramientas de burócrata, ¿no? Por eso, y bueno, y lo que es el sector desocupado, también hay que ver cómo instrumenta en el sector desocupado algún tipo de subsidio. A mí me parece que es, si se quiere, de los 3 programas de ajuste, el más difícil de implementar, el que menos, el que más resistencia va a tener de todos los frentes. Eh, no obstante, bueno, también por las encuestas, parece que es el más factible de que termine llegando al poder. Así que ahí veremos. Yo lo que estoy diciendo siempre es que Milei es, si se quiere, el mayor candidato de los 3 a irse en helicóptero, de llegar, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí vamos a ver qué pasa en las calles y entendiendo una cuestión importante eh, que ahí es donde se va a definir la cuestión, ¿no? No obstante, también, como digo, que Milei es el mayor candidato al helicóptero, también, desgraciadamente digo, estamos en un momento que es bastante atípico en estos 40 años, donde la clase trabajadora, no voy a decir que va a aceptar un ajuste, pero está más permeable a la palabra ajuste que en los últimos 40 años sin una crisis de gran escala previa. Es decir, los últimos grandes ajustes de gran escala que tuvimos se dieron después de crisis de gran escala. Es decir, 89, 90 y convertibilidad, 2001, 2002 de evaluación. Acá estamos ante una situación donde todos los candidatos prometen ajuste, no obstante, no hubo una crisis de gran escala previa. Eso es bastante preocupante. No obstante, también ahí hay si se quiere, una luz de esperanza de que, a ver, está esta cierta aceptación tácita de sí, bueno, hay que ajustar. Lo, entre comillas, esperanzador es que cuando uno empieza a preguntarle, che, pero vos querés que ajusten en esto, y no, porque eso me pega a mí. Básicamente todos quieren ajustar, pero al otro. Nadie quiere que lo ajusten a uno. Hay que ver qué reacciones tiene la clase trabajadora cuando ese ajuste, a ver, se viene dando un ajuste, pero este ajuste, vamos a decirlo abiertamente, este ajuste es solo la antesala de lo que se viene. Cuando entremos
en ese ajuste de fondo que se viene, gane quien gane, cómo lo enfrenta. Y en ese sentido yo creo que Milei es de los 3 candidatos con posibilidades el que en peores condiciones está para implementar el ajuste en términos genéricos y que peor condición está para implementar el ajuste que él quiere implementar. Muy bien, muchas gracias Cristian, te agradecemos como siempre haber participado de Café Insurgente y invitamos a todos los seguidores a que le den link, compartan y me gusteen el canal.